Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a Sansofé, una mañana más. En muchos barrios, las grandes decisiones se toman lejos de la gente que los habita. Sin embargo, cada vez surgen más iniciativas que invierten esa lógica, espacios donde son los propios vecinos quienes identifican problemas, comparten inquietudes y construyen soluciones desde lo colectivo. Hoy ponemos el foco en una experiencia que nace desde lo local, desde la escucha y la participación, y que nos invita a repensar cómo se construye comunidad desde abajo. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. Se levanta el día con ruido en la piel, calles que respiran lo que nadie ve, miradas cansadas buscando lugar, historias que duelen sin poder hablar, puertas que se cierran sin explicación, vidas que se rompen sin negociación, tiempo que se escapa sin poder volver, mientras otros mandan sin querer saber. Pero hay voces que no se apagan, aunque intenten silenciar, hay latidos que reclaman otro modo. No se vende lo que somos, no se borra la verdad. Cuando el pueblo se levanta, ya no vuelve a callar. Manos que se encuentran sin mirar atrás, cuerpos que resisten sin pedir permiso ya. Sombras que se alargan sobre la ciudad, pero hay luz que insiste en no desaparecer jamás. No es cuestión de suerte ni casualidad, es la herida abierta de una realidad, donde unos deciden desde otro lugar y otros solo luchan por poder quedarse a habitar. Porque hay voces que no se apagan, aunque intenten silenciar, hay latidos que reclaman otro modo de habitar. No se vende lo que somos, no se borra la verdad. Cuando
cambio empieza siempre cuando alguien decide hablar. Y mientras afrontamos la última semana de nuestro programa de Radio Sansofé dedicado a la participación ciudadana, nuestro primer invitado de esta última semana es Gabriel Alpresa, que ya estuvo algún mes atrás, 2 mesitos atrás, con la asociación Pandora, pero hoy viene representando a la Federación de Asociaciones Foro por la Isleta Plaza del Pueblo, más conocido como Foro por la Isleta. Es su presidente. Muy buenos días, Gabriel. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Como siempre, deseando empezar la conversación. Es un gusto tenerte en esta casa. Eres muy bien recibido porque además el trabajo que se hace de base en el barrio de La Isleta es mayúsculo y representa totalmente el espíritu de lucha y de combatividad que tiene Radio Guiniguada por el bien de la ciudadanía en todos los aspectos, social, en todos los aspectos, medioambiental, etcétera. Así que te agradecemos un montón que estés con nosotros y para ir entrando en detalle y para ir situando y contextualizando la entrevista de hoy, siempre hay mucha gente que nos escucha por primera vez. La magia de la radio es así y no sabemos quién nos escucha por primera vez, y esa persona que nos está escuchando por primera vez se estará preguntando qué es eso del Foro por la Isleta. Bueno, el Foro por la Isleta es una federación de asociaciones en el barrio de La Isleta que surgió hace ya bastantes años con la necesidad un poco de juntar las propuestas que había en el barrio, de sentarnos todos juntos, de empezar a hablar. Empezó más realmente como un foro de hablar de temas, de debatir cosas y demás, pero se ha convertido con el tiempo pues en una fórmula reivindicativa de las cuestiones que pasan en el barrio. Y ahora mismo, ¿cuántas entidades están federadas dentro de este Foro por la Isleta? Pues es un momento complejo para darte una cifra exacta. La última firma habían unas 20 y tantas. Ahora pensamos que hay un poco menos, pero está empezando otra vez a fluir mucho el movimiento vecinal. Y de hecho, ayer, todos los miércoles, tenemos una reunión en la Plaza del Pueblo. Ayer vinieron 3 colectivos nuevos y hay como 6, 7 que nos están demandando el poder entrar. O sea que dentro de poco tiempo probablemente habrán bastantes más, ¿no? Una curiosidad, Gabriel, antes de seguir profundizando un poquito en Foro por la Isleta, estamos hablando de participación ciudadana. Sí. Claro, una federación siempre se nutre de los colectivos que están alrededor, ¿no? En el entorno más cercano. Tú, como persona que participa activamente en colectivos de La Isleta, incluido el Foro por la Isleta, del cual eres el presidente, ¿tú notas que muchas veces el interés de los colectivos, la visibilidad de los colectivos va estrechamente ligada a la motivación que les pueda dar o la visibilidad que les pueda dar incluso las instituciones? Sí, bueno, es evidente que si la gente se asocia y eso tiene algún tipo de resultado pues político, social y demás, siempre es mucho más interesante, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de asociaciones o de federaciones, como en este caso, reivindicativas de cuestiones del barrio, ¿no? Porque hay algunas que simplemente baile, costura y tal, que están muy bien también, pero no tienen realmente tanta relevancia a nivel político como pueden tener ya una cuestión como la Federación Foro por la Isleta, que ya sí realmente lo que queremos es intentar definir cómo queremos el barrio, qué está pasando y cómo resolver el problema, que de hecho una de las cosas que hablaremos probablemente será del tema del árbol comunitario, que es uno de los proyectos que están presentados y que tiene que ver con todo esto, ¿no? El árbol comunitario financiado por Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria enseguida será protagonista dentro de nuestro programa. El barrio de La Isleta es un barrio que actualmente tiene entre 22.000, 24.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, con datos del año 2025. Evidentemente, el número de colectivos es bastante alto respecto al número de población. Sí, de todas formas, estamos hablando del barrio de La Isleta, que se caracteriza por siempre haber sido un espacio de muchísimo asociacionismo. Estamos en un momento de muchos cambios. Realmente hace 10 años había una explosión de colectivos en el barrio. Sí. Ha habido una bajada que pasa en todos los barrios y pasa, tú perfectamente lo sabes.
Y ahora está viniendo otra vez otro repunte de asociacionismo, ¿no? Ahora está empezando otra vez a generarse asociaciones diferentes, gente implicada, y además algo muy agradable, que es que están empezando a venir gente más joven que está empezando a plantear cuestiones, ¿no? De hecho, yo soy presidente del foro porque dentro del foro yo participo con la Asociación Pandora, como comentaste antes, que es una asociación de jóvenes, donde el único no joven soy yo. Pero bueno. Pero mira, yo uniéndolo a la cuestión que te estaba nombrando antes de hablar de esta estadística, Sí. es que muchas veces, cierto es que el ritmo de participación de los colectivos también depende de la motivación que tengan las personas que tiran de ellos. Y esa motivación muchas veces se ve minada por las trabas institucionales. Venimos de una concejalía negra, pues la mano negra del movimiento asociativo en Las Palmas de Gran Canaria ha sido la Concejalía de Participación Ciudadana. Sí. Después de su paso por ella, de Sergio Millares, que estuvo al frente, si no me equivoco, pues después de Sergio Millares estuvo Prisco Navarro, que ha sido el auténtico, y entiéndase el contexto en el que lo digo, el auténtico asesino del movimiento asociativo en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Ha sido el peor concejal que pudo haber respecto a la participación ciudadana. Así me lo hacen saber muchas entidades, incluso algunas en las que yo estoy, tenemos esa visión de este concejal, que si no me equivoco era del Partido Socialista. Sí. Y la cosa, pues claro, ahí está la gente tirando del carro y se da contra un muro que es la institución, que en vez de tenderte la mano y decirte, venga, tú estás tirando del carro, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y se da contra el muro. Y el muro te suelta chinchetas en el suelo para que se te pique la goma. Y no puede ser. Entonces, claro, coincide que la bajada, y si yo hago cálculos, la bajada del movimiento asociativo en Las Palmas de Gran Canaria cuadra con la fecha en la que este señor estuvo en la concejalía. Sí, además coinciden varias cosas. En principio, el tema del movimiento vecinal ya estaba empezando a decaer. Sergio Millares era un concejal súper participativo, que abrió puertas de todo, en locales que estaban cerrados los abrió, intentó generar una gestora de locales, una de las primeras veces en el barrio de la Isleta, de la que yo era el coordinador, y fue un momento glorioso. ¿Qué pasó? Que cuando llega la gente de Prisco, PSOE, y creo que tienen otra forma diferente de funcionar con las cosas, que es el control absoluto de los recursos y el que todo esté funcionando en consideración a lo que ellos creen o deben o no sé qué. Y además también fue el tema de la pandemia. Entonces fue un momento de que aprovecharon, cerraron, e incluso se están planteando una nueva fórmula de convenio para la utilización de los locales sociales, ¿no? Claro. Que ha sido totalmente machacado por todos los colectivos, porque lo que hace es quitarnos la capacidad de poder gestionar esos locales nuestros, y lo quieren gestionar ellos de una manera absolutamente vertical. En su momento lo hablamos, Javier, Sí. que es curioso cómo el PSOE, que en Madrid abandera el feminismo, que son relaciones horizontales, cuando llegamos aquí a lo concreto, un proceso que debería ser interesante, donde la gente del barrio se relacione, funcione y genere, y en los conflictos pues se generen las resoluciones colectivas, lo que se hace es plantear un tema absolutamente vertical, en el cual nosotros no tenemos ningún tipo de autoría. Y entonces perdemos la posibilidad de gestionar. Y totalmente de acuerdo contigo, en el momento en el que a los colectivos sociales se les empiezan a imponer un montón de problemas y de... Nosotros estamos ahora mismo, nosotros podemos mover, Pandora puede mover 80 pibes todos los viernes y no tenemos un local. Claro. Solo nos dejan abrir el viernes por la tarde la Plaza del Pueblo, el sábado por la tarde, y con unas limitaciones terribles, no nos dejan poner mesas, ni sillas, ni nada. Entonces, todo eso dificulta, evidentemente es así. Porque puede explotar la mesa y causar una desgracia en el barrio de la Isleta. Es horroroso. Terrorismo civil se llama. Y las patas de las mesas pueden tener armamento escondido. Es extraño, es cuanto menos extraño que gente que se supone que debería valorar y abrir un poco la participación social, lo que hace es limitarla y controlarla de la manera en que lo hace. ¿Hay locales en el barrio de la Isleta de titularidad municipal? Sí, mucho.
Y están cerrados. ¿Están cerrados? Sí, sí, sí. No lo entiendo. Sí, Perdona mi ignorancia, que igual es que yo soy un ignorante. Nosotros llevamos ya Pandora. Bueno, el local, por ejemplo, el de Inés Chemida, era un local que entró dentro de la gestora de locales de Sergio Millares. Yo estaba de coordinador de la gestora de locales y entre el local de Inés Chemida y el de la Plaza del Pueblo había como unos 20 colectivos funcionando. De repente nos dijeron que eso se cerraba porque no reunía las características y está cerrado desde entonces, cuando además desde el foro se planteó un proyecto para remodelar todo el edificio. Se remodeló y justo cuando se terminó de remodelar se cerró y hasta la fecha. Radio Guiniguada estuvo allí el año pasado, creo que no fue, que fue el anterior. Estuvo en un local. En Los Rodeos. Ese es otro que está justo a la entrada. ¿Y ese también está cerrado? Ese actualmente tuvo un problema legal, ya se resolvió, ya se le ha devuelto al ayuntamiento. Desde el foro lo hemos pedido y como casi todas las cosas que nos ha pasado con el ayuntamiento, no tenemos respuesta todavía. Y te digo, ahora mismo todo lo que es el movimiento vecinal del barrio que está empezando a confluir, estamos un poco a ver dónde hacemos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y desde el foro, desde Pandora y de algunas asociaciones más, hemos conseguido ya material como para montar oficinas, una radio de podcast. Tenemos muchísimos recursos para funcionar que están ahora mismo aparcados en casa de un compañero esperando un sitio donde poder empezar a desarrollar los proyectos. Bueno, pues desde aquí nuestro mensaje, que sabemos que si no llega a través de la propia persona que lleva la concejalía, pues llegará a través del correveidile, de las típicas palmeras que hacen llegar las támbaras a cada persona correspondiente. Pues esperamos que la támbara llegue en las condiciones que lo estamos hablando aquí. Pues, y nuestro programa a veces se indigna porque es lógico, porque no entendemos cómo los recursos públicos, los recursos que al final están sostenidos con el dinero de la ciudadanía, de las Palmas de Gran Canaria y de los recursos a nivel estatal, a nivel insular, a nivel regional, que se destinan para ello, no entendemos cómo son capaces de remodelar a través de empresas, muchas veces empresas a dedo, porque son contratos menores, por menos de 15.000 euros, a través del cual le compras la pintura, a otro por menos de 15.000 euros le compras el cemento. Al final todos los amigos están bien nutridos y los locales cerrados, y eso no se puede permitir en el año 2026, cuando el movimiento asociativo necesita precisamente un espacio, y muchos, no unos, muchos espacios para poder desarrollar todas sus actividades. Tú me estás hablando de radio podcast, no sé qué. Pandora me imagino que también necesitará espacios y las personas que hacen su zumba y que hacen sus actividades y que hacen sus pinturas también necesitarán un espacio donde poder estar con total tranquilidad y que puedan gestionar entre la propia ciudadanía. Sí. Que si hay alguien que tiene que ser fiscal aquí de algo, es la ciudadanía de los recursos públicos, no al revés. Y hay un caso, o sea, cuando te hablo de esto, Pandora, por ejemplo, que mueve 80, 100 pibes, nosotros tenemos pibes que nada más que salen de su casa los viernes, que pueden ir a Pandora. Claro. Si tuviéramos un espacio abierto donde pudieran venir más veces, pues se podían generar más cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas de salud mental, de participación ciudadana, de gobernanza, de sostenibilidad, si no hay un espacio que tenga una continuidad para que la gente pueda empezar a desarrollar, todo lo que estamos hablando es mentira. Es lo de siempre, ¿no? Son apariencias de cosas que al final no pueden funcionar, ¿no? Y hablando de funcionar, y volviendo al eje del Foro por la Isleta, ¿cómo funciona el Foro por la Isleta? ¿Cómo funciona una federación de asociaciones, Gabriel? Porque yo me imagino que muchas veces no será fácil. Muchas veces. Yo creo que no es fácil nunca. Hay muchos intereses, mucha gente muy diferente. De todas formas, el Foro por la Isleta está en un momento de cambio, porque hasta ahora yo ya llevo 2 años en el cargo, pero no es tan fácil cambiar determinada dinámica. Y ya lo hemos analizado. De hecho, pues la anterior junta directiva, donde yo también participé en determinados momentos, se planteó echarse a un lado para que viniera gente nueva con otro tipo de dinámicas, que fue por la que entramos nosotros. Y era como se había convertido en un grupo de gente que estaba planteando cosas y tal, muy en el conflicto con el ayuntamiento, con lo que estaba pasando, porque, bueno, antes lo estábamos hablando, ¿no? Todos los problemas que tenemos de la doble vía que cerraron, del tema del megayate, el tema de vivienda, del carnaval, de no sé qué, todos esos problemas, vemos que realmente desgastan a la comunidad y no sirven para lo que nosotros creemos que es importante, que vamos a juntarnos, vamos a unirnos y vamos a empezar a generar cosas de manera proactiva. No ir contra lo que ellos plantean,
sino proponer cuestiones para que ellos empiecen a plantearse las cosas. ¿Cuál es el problema? Que no nos escuchan. Y si no nos escuchan, por muchas propuestas que hagamos, muchas historias que tengamos, al final estamos todos como mirándonos como diciendo, ¿y esto para qué lo hacemos? Es que ya no solo no te escuchan en la queja y en la protesta, sino que tampoco te escuchan en la suma proactiva de la que tú hablas. Entonces ahí tenemos un problema. Sí, bueno, yo por ejemplo tengo problemas de relación con gente concreta del ayuntamiento porque no apenas me reciben y es un poco complejo, ¿no? Se monta, por ejemplo, en el barrio de La Isleta Calles con Arte y vienen y el Foro por la Isleta y Pandora, que somos los que más gente movemos y los que más gente tenemos alrededor, no nos invitan a organizar el tema de Calles con Arte. Entonces nos quedamos un poco... ¿Y eso, de quién depende esa actividad? ¿De cultura? Pues mira, esto viene de cultura, sí. Esta es una actividad de cultura. O sea, que lo gestiona Promoción Las Palmas, si no me equivoco. Pues probablemente. Probablemente. Bueno, pues el concejal, uno de los concejales que también está ahí en Promoción Las Palmas, y además es concejal del distrito Isleta Puerto Buenarteme, no sé si se dice así exactamente. Es Isleta Puerto Buenarteme, creo que sí. Héctor Alemán, que además creo que es concejal de Carnaval ahora, de Limpieza, si no me equivoco, y del distrito. Sí. Por lo tanto, ahí yo creo que una instancia o tampoco responde. Siempre me ha pasado lo mismo. O sea, yo tuve una vez un conflicto con el ayuntamiento, no con Héctor Alemán, sino con los que estaban antes. Presentábamos cosas y tal, y de repente una vez que presentamos algo, según ellos, fuera de tiempo, porque me daban 2 semanas y creo que lo presenté 2 semanas raspando, me dijeron que no eran formas y que había que presentar las cosas antes, y entonces yo entré dentro de la oficina del ayuntamiento a nivel telemático. Sí, la oficina virtual se llama. Exactamente, y cuando entro allí me di cuenta de que llevábamos presentando cosas desde el año 2015-2016 y no teníamos respondida ni una de las propuestas que les hicimos. Entonces, mi pregunta fue, ¿y cuánto tiempo necesitan ustedes para contestarme algo? Si llevo cosas de hace 7, 8 años que no han contestado todavía. Creo que hay un problema que no se trata de Héctor Alemán, de este y del otro, porque son personas. Al fin y al cabo, Héctor Alemán, por ejemplo, es un tío del barrio y que está implicado con determinadas cosas. Yo creo que es una cuestión más de formas de hacer política. Y de formas de hacer política hablamos como que no hay... Mira, esto es así. Cuando se montaron las concejalías de distrito, nosotros pensábamos que el ayuntamiento se desplazaba a los barrios para poder generar cosas mucho más interesantes. Al final lo que se ha convertido es en otra punta más de la burocracia que no te permite llegar a los sitios de poder. Porque al final muchas veces los concejales de distrito no tienen ni siquiera el poder de plantearte cosas. Entonces, ¿para qué está este hombre ahí? Al final es como echarle la culpa al pobre que nos han puesto para que le demos los palos, ¿no? Entonces, yo no quiero entrar en si Héctor Alemán es buen concejal o no. Él está haciendo su trabajo y ahí está. Lo que sí digo es que hay que empezar a cambiar la forma de hacer política. Y hay que cambiarlas como todas las cosas desde abajo. Tenemos que organizarnos como comunidad, tenemos que empezar a plantear cosas. Yo creo que es mucho más fácil para un concejal de distrito llegar y ver que hay algo organizado, que podemos situarnos ahí. Y ahí lo hemos perdido nosotros, Javier. Porque eso es una cuestión de que cada vez hay menos participación en los colectivos. Ayer había una persona de otro barrio, teníamos la reunión del foro y éramos 16 personas. Perdón, 18 personas. Dentro de las 18 personas había 7 pibes de Pandora, jóvenes, que estaban allí en la asamblea. Y esta persona que vino de fuera, hubo un momento que alguien dijo, tenemos que conseguir que participe más gente. Y el tío dijo, chacho, dice, pero si yo vengo de tal sitio y allí nos reunimos 3. Claro. Si yo no había visto tanta gente participando. Entonces, creo que de alguna manera hay un hartazgo de la comunidad en participar en determinadas cosas a nivel político. Y creo que también ese hartazgo tiene que ver ya no solamente porque la administración nos esté alejando de la dinámica del barrio, sino porque los móviles, el internet, no sé qué, nos están poniendo en sitios como... Parece que es muy importante, y no digo que no lo sea, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Palestina, y deja de ser importante lo que está pasando en nuestro barrio, que hay gente que está pasando hambre, que hay gente que tiene problemas de salud mental terrible. Yo tengo pues unos 10, 12 chicos que están encerrados en sus casas. Claro, es que lo que pasa en Irán, en Palestina, en todos los lugares en los que hay conflicto en el mundo es importante, pero no olvidemos que estamos ahora mismo donde está Radio Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, sí, donde
donde tenemos problemas de acceso al poder es en Las Palmas de Gran Canaria, donde tenemos problemas de transporte es en Las Palmas de Gran Canaria, donde tenemos los problemas de carreteras en Las Palmas de Gran Canaria, donde tenemos esos problemas de una educación razonable es en Canarias, en España. La realidad no es incompatible, no podemos, o sea, la solidaridad no es incompatible. Tú puedes ser solidario internacionalmente, pero también reconocer que en Las Palmas de Gran Canaria hay unos problemas paralelamente a lo que pasa en el mundo, que pueden ser más importantes o menos importantes, que también hay que resolver paralelamente. Y hay que luchar por ellos paralelamente. Hay una frase por ahí que ya hemos oído muchas veces que creo que es: piensa global, actúa local. Claro. Y en la realidad, o sea, si tú trabajas en tu barrio y empiezas a organizar cosas en tu barrio y a desarrollar cosas... Yo estoy un poco quemado de los grupos de WhatsApp del foro. Yo hice una comunidad y tenemos como unos 20 grupos, y hay mucha gente que todavía en los grupos dice: hay que actuar, hay que tal, hay que cual. Y muchas veces le dice: tío, vente a las asambleas. Porque en un WhatsApp no vamos a resolver el mundo. Es más, estamos castigando a la gente que está participando con todas las cosas que hay que hacer. Hay que hacer muchísimas cosas. Y yo soy de los primeros que enarbola una bandera de Palestina, de Irán, claro, de cuestionarle a los Estados Unidos qué demonios está haciendo, porque además a mí como maestro, el que esta gente haga lo que está haciendo me rompe todos los esquemas del abusador que viene y que todo el mundo se calla y lo deja entrar. Y después repercute en nosotros también. Evidente. O sea, y el cómo uno después funciona porque dice: oye, pero si este tío hace lo que le da la gana, yo soy más fuerte que este y voy a hacer lo mismo. Claro. Entonces, tenemos que empezar a humanizar toda la cuestión, porque esto no es cuestión realmente de los norteamericanos, de los iraníes, de los palestinos, es cuestión de los estados. Los pueblos somos cercanos, nos unimos. ¿Cuál es el problema? Que estamos en manos de los abusadores, de los que están en el poder en todos los sitios, sí. ¿no? Eso es lo que hay que empezar a cuestionar, ¿no? Y lo peor de todo es que esos abusadores están en todos los estamentos, ¿no? Sí. Y prácticamente lo que tenemos que revisar, yo creo que... y sin ánimo de profundizar en el debate, porque este debate ya sería para hacer una tertulia profundizar cómo está diseñado el sistema democrático, por ejemplo, el nuestro. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y si de verdad es representativo o no es representativo de las necesidades que hay que cubrir para la población. Vamos a empezar a cuestionarnos, para que veas hasta dónde podemos llegar, cómo se participa en los centros educativos. Por ejemplo. Porque si tú no aprendes desde que eres un pibe a que los problemas de tu centro tienen que resolverse entre todos. Mira, un caso concreto. Uno de los colegios, de los institutos hace tiempo, pasó de tener 300 pibes a cerca de 600. Se cerró otro y tal, y se dobló. Y entonces ellos siguieron, el equipo directivo siguió trabajando como estaban trabajando con los 300. Y cuando tocaban los recreos y tocaban las salidas, los chiquillos bajando por las escaleras, uno de ellos se cayó y se partió un brazo. ¿Qué pasó? El equipo directivo sobre la marcha puso normas a todo el mundo. Cuando yo llegué les dije: se equivocaron, tío. ¿Por qué? Porque tenían que haber planteado en las asambleas de clase: oye, ha pasado esto, ¿cómo lo ven? ¿Por qué creen que tal? ¿Qué soluciones le damos? Porque no hay nada que se acepte mejor que una norma implantada por la comunidad. Si la norma te viene del equipo directivo, tú estás en plan de: mira, los tíos me están controlando. Si tú eres capaz de poder hablar con tu grupo y decir: oye, tenemos que hacer algo, ¿cómo lo hacemos? Así, así, así. Esas soluciones van a cualquier sitio. Esa es la clave de la participación. Y además nuestro programa trata sobre ello, sobre participación ciudadana, sobre empoderamiento, sobre incidencia. Ajá. ¿Cómo podemos pretender tener incidencia sobre una institución cuando no tenemos incidencia con lo más básico, que es donde aprendemos a afrontar la vida, que es un colegio, es un instituto, es esa universidad? La vida se aprende a afrontar ahí donde, por mucho que digan que el profesorado, los maestros, los profesores, todas esas frases que siempre dicen que no están para eso, al final la realidad es que sí están para eso, porque yo no digo que sí estén para eso, pero no sé si es un poquito poético, ¿no? La descripción. Al final la realidad es que todos los chiquillos, todos los pibes, todas las pibas se nutren de lo que viven en el colegio y en el instituto, y así afrontan la vida después. Javier, hay un cambio importante entre el colegio y el instituto. Sí. Y ese cambio importante tiene que ver también con la maduración del ser humano.
A los 12 años empezamos, unos más antes, otros después, empezamos a cambiar formas de entender la vida. Algunos a los 30. Sí, algunos ni siquiera maduran cuando mueren, ¿no? La idea es un poco, si tú cambias de un modelo a otro, tú tienes que empezar a plantear, los adolescentes no pueden entrar en un centro educativo solamente a aprender matemáticas, física, química y todas esas historias. Tenemos que hacer que la educación sea comunitaria y sea terapéutica, porque si no, es instrucción, es formación, son miles de cosas, pero la educación te tiene que hacer ver que en el barrio hay gente mayor que está sola, que hay que ayudar, que hay cuestiones de convivencia que tenemos que empezar a vivir. Ya la LOMLOE, que es una ley nueva que se ha hecho, está en esa función y seguimos funcionando igual que hace un montón de tiempo. Alguien decía que estamos estudiando con un modelo del siglo XIX, siendo enseñados por profesores del siglo XX para personas que van a entrar en el siglo XXI. Correcto. O planteamos que ellos sean los que piensen, desarrollen y diseñen, o esto se va al garete. Se está yendo al garete. Gabriel, La Isleta es un barrio que ha tenido una identidad muy marcada históricamente. Sí. Es un barrio que tiene unas características concretas que yo creo que son únicas en la isla de Gran Canaria. Después otros barrios, pues evidentemente tienen también una personalidad marcada, pero la de La Isleta es muy especial. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, La Isleta, además de que es como la octava isla, está ahí en el istmo y en su momento aquello se cortaba, y hay una identificación brutal porque además hay una cosa muy curiosa, es la puerta de entrada y salida de muchísima gente. Y esa puerta de entrada y salida siempre ha sido toda la gente que ha ido llegando al barrio. Yo recuerdo cuando estaban los senegaleses, después los hindúes, después los senegaleses, después los chinos, después los italianos, después... Siempre hay un momento en el que se nutre el barrio muchísimo de los hindúes, por ejemplo. Todos eran tiendas hindúes, todos eran casas... Y de repente los hindúes ya se han quedado pues un remanente, un grupo de tal, que se han integrado absolutamente dentro del barrio, que tienen su iglesia, que tienen sus 2 tienditas y tal. Y con los senegaleses ha pasado lo mismo, con los italianos. Es un sitio de muy buena acogida. Tiene mucho que ver con las características más íntimas del pueblo canario. Un pueblo acogedor, un pueblo de mucha calle, de hablar, de estar juntos, de compartir, con una identidad muy potente, muy fuerte, muy marcada, y que tiene que ver mucho con una actitud muy abierta a la vida, ¿no? A lo que viene, a lo que se va. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, pero sí es verdad que si queremos estudiar al pueblo canario, en La Isleta te lo vas a encontrar. Ahí está la identificación del canario. Hay una cosa que has dicho ahora, ¿no? En cierta medida estás hablando de memoria. Ajá. Porque la historia de nuestra isla, de nuestra ciudad, La Isleta tiene una memoria muy grande. ¿Tú crees que el Foro por la Isleta contribuye en conservar esa memoria a través de la unión de todas esas asociaciones en la federación? Es nuestro interés, es nuestra intención, y en cierto sentido sí. O sea, por ejemplo, ahora cada cierto tiempo montamos una gran fiesta. Ahora pasó el Día de la Isleta, que es el 26 de febrero, y el 27 de febrero montamos una fiesta comunitaria y tal, y allí tenemos siempre un rincón de historia del barrio, donde se ponen fotos antiguas, donde vienen 10 o 12 personas del barrio de estos de toda la vida que nos enseñan, nos dicen... La gente se para, oye, esta era mi tía, esta era no sé qué, y se habla mucho, se reconoce mucho, pero hay algo que se nos está quedando fuera de todo esto, y volvemos a lo mismo, que es la educación, ¿no? En la educación, en el sistema educativo debería plantearse todo lo que es, ¿dónde vives, no? Canarias, ¿no? ¿De dónde viene Canarias? ¿Qué es esto? ¿Cómo se formó la isleta? ¿Cómo se desarrolló? ¿Por qué esto es un barrio aparte? ¿Cuándo se convirtió en barrio? Hay un montón de cosas. Porque la gente parece que la historia es lo que vivieron los egipcios, los romanos y no sé qué. La historia es lo que estamos haciendo hoy en día. Y esa historia hay que empezar a replantearla y hay que empezar a ponerse firmes con ella y hay que empezar a darle el valor que realmente tiene y el que va a tener con el tiempo, ¿no? Nosotros estamos haciendo historia ahora y es fundamental que lo entendamos así, ¿no? Por lo menos la contribución también de Guiniguada a esa historia es que quede grabado por la eternidad... Pues el testimonio tuyo y de todos los colectivos que vienen de la isleta, que han venido otros muchos colectivos,
la asociación Las Redes de San Pedro, Ok. han venido un montón de... Grande esta gente, sí, señor. Han venido un montón Sí, de señor. colectivos por aquí. Bueno, Gabriel, antes estábamos hablando un poco, tú nombrabas unas luchas que ha traído el Foro por la Isleta. No quiero desanimar ni animar. No, hay Sí. que buscar el punto intermedio, ¿no? Ujú. ¿Qué han significado las grandes luchas del Foro por la Isleta, como lo que estábamos hablando de ese taller de megayates, de la doble vía, la situación que se está viviendo con la expulsión vecinal a través de la inflada de precios abismal y prácticamente la forzada que se le pega a los vecinos a que desaparezcan de su entorno, porque la especulación al final tiene mil maneras de presionar, que no Ajá. siempre es con una pistola en la puerta de tu casa, Sí, te sí. tienes que ir. Hay mil formas de Sí, presionar para que la gente abandone su casa. El problema que también han vivido de cerca con la problemática que han generado poniendo ese centro de retención Sí. de personas, vamos a llamarlo así, que ha ocasionado problemas importantes de convivencia. Ujú. Ojo, no han sido las personas las que han generado, las personas retenidas no han generado ese conflicto. El conflicto lo han generado quienes han decidido que un montón de personas migrantes tienen que estar encerradas en un entorno aislados, como si estuvieran pues estaban presos prácticamente, por mucho que tuvieran una hora para volver. Si no volvías a una hora, pues tenías un problema, y hay que tener en cuenta una cosa, que al final buena gente hay en todos lados. Tú eres buena gente, yo soy buena gente, además nuestro técnico es muy mala gente. Nunca se sabe. Que ahora nos está diciendo por qué yo. Nunca se sabe. Ya. Entonces, claro, entonces el Foro por la Isleta ha sido una entidad que lleva muchos años en este barrio de nuestra capital trabajando duro, trabajando de manera intensiva. ¿Cómo podemos aguantar sin desmoralizarnos, sin venirnos abajo? Porque claro, yo me imagino que la lucha contra el taller de megayates quema. Estar todos los días luchando por una calle de doble vía, que siempre ha sido de doble vía, de doble sentido. Toda la vida ha sido de doble Sí, sentido, y sí, de sí. repente a alguien se le ocurre que tiene que poner un florero por un lado, un florero por el otro, Sí, y ya sí, no sí. cabe doble vía. Y además que nos ha estrangulado como barrio. Claro. O sea que... Eso quema. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar ese queme con el entusiasmo de seguir adelante? Y además, el entusiasmo de seguir adelante no solo las personas que lideran los diferentes movimientos que están dentro de Foro por la Isleta, porque son muchas asociaciones, sino que encima que contagien pues la energía de seguir fortaleciendo el movimiento asociativo al resto del barrio. Mira, hay gente que es incombustible. Yo llevo 37 años peleando con todo. Por allí. Y hay mucha gente alrededor que lleva también un montón de años peleando por todo. Creo que al final siempre es lo mismo. O sea, alguien decía que para qué servía Utopía si nunca alcanzamos a llegar. Y alguien decía que era para seguir andando, ¿no? Entonces, creo que es importante que estas luchas se planteen, pero creemos que es importante que todo esto quede un pozo. Es decir, cuando se empezó a mover el tema de la doble vía, que fueron 2-3 compañeros del foro que empezaron a tirar para adelante, ese movimiento generó un encuentro de 80, 90 personas todos los viernes. Era una locura terrible, ¿no? Claro. Todos sabíamos que eso no iba a poder aguantar mucho tiempo. Y los primeros que lo sabían era la administración pública. Claro. Que decían, dejen lo que ellos trabajen, porque dentro de un tiempo la mayoría era gente mayor, porque era un horario donde había la gente que estaba ya jubilada y que podía ir. Y todo el mundo sabía que ese movimiento iba a ir cayendo. Sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Ha servido para qué? Para que haya gente que haya mirado y ha dicho, esta gente está defendiendo el tema. Esta lucha a lo mejor no, pero voy a seguir yendo, voy a empezar a funcionar, voy a plantear determinadas cuestiones, ¿no? Esa es un poco la propuesta de trabajo, ¿no? Creo que es importante porque yo siempre tengo una frase que digo, no sabemos debajo de qué piedra está el cangrejo. Hay que levantar piedras, hay que empezar a mover. Y algo que nos llamó mucho la atención, por ejemplo, con el tema de la doble vía, es que vino muchísima gente que no había tenido contacto nunca con el Foro por la Isleta y que no había salido nunca a las calles a reivindicar determinadas cosas. Eso ya fue un proceso interesante, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora
es el intentar generar proyectos vertebradores que no sirvan para ir a pelear con nadie, sino para empezar a juntarnos. Y para empezar a juntarnos, de vernos y decir, oye, pues a mí me gustaría aprender esto, a mí me gustaría hacer lo otro, a mí me gustaría... Eso realmente creo que es la clave de hacer que el movimiento vecinal se sostenga en el tiempo, no tanto reivindicar determinadas historias, sino de alguna manera situarnos en cómo nos podemos empezar a relacionar, porque no podemos perder de vista que en el barrio hay mucha gente que está sola, que en el barrio hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y que si hay 15 personas que están pasando hambre, de repente los puedes juntar en una especie de comedor popular y van a comer los 15 y van a estar, y tenemos que empezar a resolver cuestiones, no como dicen esta gente de que solo el pueblo salva al pueblo. Yo no creo en eso. Yo creo que el pueblo tiene que organizarse y situarse para que realmente podamos sostener la cuestión. Lo que sí creo es que el pueblo tiene que exigir a los políticos cambiar las formas en que se relaciona con la comunidad. Y antes de, oye, que se nos ha ocurrido cerrar y poner nada más que una vía, vamos a sentarnos con la gente del barrio. Oye, que se nos ha ocurrido meter a un montón de inmigrantes en el Canera 50, vamos a sentarnos y vamos a hablar con el barrio. Porque el barrio puede dar respuestas y puede dar... Si tú lo que haces es imponerle al barrio algo, y como tú decías antes, y los encerramos aquí, el barrio está al margen. Y todo lo que se genera, evidentemente, son conflictos. Y son conflictos por la manera en cómo se está desarrollando el proyecto. No solamente porque los hayan metido allí, sino por cómo se está gestionando ese planteamiento de trabajo, ¿no? ¿Podemos vincular esto que estamos hablando con el proyecto del árbol comunitario, Gabriel? Sí, mira, el árbol comunitario viene porque cuando yo llego al Foro por la Isleta, en todas las reuniones hablábamos de los 50, 60 problemas que hay. Y siempre que nos íbamos yo me quedaba con la sensación de hemos estado otra vez volviendo a hablar de todos los problemas que tenemos en el barrio, quedan en el aire y nos vamos todos con una sensación de decir, vaya desastre lo que tenemos aquí, esto es una locura. Entonces, creo que es fundamental en la sociedad que vivimos retener información. Es decir, si pudiéramos poner el árbol comunitario, que estas otras no nos permiten tener el árbol comunitario en el local de la Plaza del Pueblo. Vale. Si lo pudiéramos tener, donde la gente empezara a decir, chacho, oye, este problema está puesto aquí, y este problema, ¿quién está desarrollando? Oye, pues a una comisión, oye, pues me voy a enganchar con esta comisión. Explica un poquito qué es el árbol comunitario, porque tú has dicho, no nos dejan tener el árbol aquí, sí. Pues vamos a explicar a la audiencia, vale. Porque a lo mejor piensan que es un árbol. No, ojalá. ¿Qué es eso, el árbol comunitario? Vale. El Foro por la Isleta hace unos años planteó un plan especial o un plan concreto del tema de la isleta, un plan de mejora de la isleta, ¿no? Con una serie de puntos enormes. Es el típico plan de 30 folios, con un montón de texto, con un montón de tal, que no se lee nadie, porque actualmente nadie lee más de 5 líneas. Entonces, cuando nosotros llegamos, uno de los planteamientos que hicimos fue, ya hay un trabajo muy potente hecho por la antigua gente del Foro por la Isleta, y nos planteamos cómo podemos hacer que esto sea visual y que la gente al llegar pueda verlo. Entonces la idea era hacer una especie de mapa conceptual que se pudiera pegar a una pared, que lo que entendimos era una forma muy interesante, porque además es muy reivindicativa, que fuera un árbol, porque entre las cosas, una de las cosas que le han hecho al barrio de la Isleta es quitarle todas las partes verdes, las pocas que tenía, se las han comido absolutamente todas, nos hemos quedado sin árboles. La Plaza del Pueblo era espectacular de bonita, con unos árboles preciosos y demás. Exacto. Que cuando hicieron el garaje de abajo, ya en vez de una plaza, como dice un compañero, lo convirtieron en una azotea. Y claro. Entonces aquello es como... Entonces, hacer un árbol gráfico en el que el tronco fuera todo lo que era el tema de la identidad del barrio, el tema del Foro por la Isleta, de la capacidad que tenemos de ir ensanchándolo con la participación y demás. Y una de las ramas fuera todo lo que es el tema de la gestión de los recursos, administración pública, economía, todo ese tipo de historias. La otra parte fuera todo lo que es el ser humano, la convivencia, el vecindario, la vecindad, todo. Y la parte de arriba fuera como la copa de los proyectos que se están haciendo. Entonces la idea es, oye, que hay un problema con el tema de las cañerías y de las aguas fecales del barrio de la Isleta. Un problema gravísimo, por cierto, ¿no? Y entonces se pone en una de las ramas. Y la idea es, alguien viene y dice, oye, y el problema de las cañerías, mire señora, está aquí. Ah, vale, ¿y qué están haciendo? Pues en principio no está haciendo nadie nada. Coño, pues me voy a montar una comisión, perfecto. Entonces se pone problema de aguas fecales y se pone arriba comisión de, como le llamen,
vamos a reunirnos tal día con el concejal de no sé cuánto. Ya nos reunimos y nos dice que hagamos no sé qué. Entonces, la gente que vaya puede saber en qué situación están los problemas del barrio y cómo intervenir en ellos. Porque lo otro es parte de la sociedad en la que estamos ahora mismo, de un discurso líquido en el que nadie puede pararse a pensar qué están haciendo, cómo lo están trabajando. No sé si queda más o menos. Sí, está muy interesante el dividir las ramas por temática, por campo de acción. Porque además hay una cosa muy interesante también, que es que cuando vemos un problema, si tiramos para abajo, llegamos a las raíces del problema. ¿Cuál es la raíz del problema de las cañerías? ¿Cuál es la raíz del problema de no sé qué? Entonces, a partir de ahí podemos empezar a decir, esto no es un problema. Por ejemplo, hablamos del concejal de distrito o de la alcaldesa en este momento o de no sé quién. Esto es un problema estructural que lleva arrastrándose 30, 40 años. ¿Por qué nadie ha intervenido en esto? ¿Por qué una cuestión que nos puede costar 3 millones a lo mejor cambiar las cañerías no le metemos mano y contratamos un tío para carnaval de 1 millón y pico, a otro de 700 y pico, a otro que tú dices, ¿qué es lo importante aquí? Claro. ¿Dónde estamos? ¿Qué es importante? ¿Que venga gente a entretenernos? ¿O es importante que nosotros vivamos en salud? Porque las cañerías, hablamos de que si no, se está filtrando por las casas, sube por las paredes, humedad. Todo eso son problemas realmente. Decía alguien por ahí, que además me parece interesantísimo, que lo primero que un cuerpo busca, que un ser vivo busca, es supervivencia, su cuidado. Si el barrio de la Isleta no está cuidando cómo sobrevivir a esta cuestión, todo lo demás que pongamos es como echarle pintura a un muro que se está cayendo. Está muy interesante el proyecto y el planteamiento y proyectar todas las acciones a través de la visualización de ese árbol es muy interesante. ¿Cómo están buscando las fórmulas de proyectar ahora mismo si el árbol no puede estar? O sea, ¿cómo se las ingenian? ¿De manera digital, con una libreta? Porque la verdad es que vamos a llamarlo escenificación, o que no sea un espectáculo ni sea una performance. La persona, o sea, estaría genial hacerlo de esa forma visual. O sea, ¿qué problema hay en dibujarlo en una pared? Ni siquiera era dibujarlo. Estamos trabajando con una serie de cartones y de corchos y tal para colocarlo, ¿no? A ver, es que es una situación un poco compleja, ¿no? Estamos trabajando ahora mismo en una web que, como todavía el Foro por la Isleta no tiene web, pues se está asentando en la web de Pandora. Hay un compañero que ya está organizando todo y, de hecho, el día 27 de febrero se hizo un trabajo muy interesante porque hemos comprado una pantalla táctil de la grande. Claro. Y entonces es interesantísimo porque te venía gente mayor y te veía aquello allí y decía, güey, ¿cómo puedo? Oiga, vaya usted allí, pinche esto y póngalo donde usted crea que... Y como además ya estamos dándole muchas vueltas a las cosas, las hojas marrones o grises son las hojas de problema y sobre ellas empezamos a ponerle hojas verdes, que son los proyectos y las cosas que se están haciendo. Hoy en día el árbol está absolutamente gris. Hay 5 o 6 hojas verdes y el resto es todo problemas. Pero está muy bien porque no es lo mismo tú hablar de situaciones conflictivas que tú verlas reflejadas. Claro. Cuando tú la ves reflejada, tú ya sabes que eso está ahí y de alguna manera, que hay algo muy positivo, tu mente descansa. Es decir, no estás con, tengo un problema aquí, que no, claro. El problema ya está ahí. Y ahora tenemos que sentarnos y empezar a ver qué comisiones se pueden empezar a organizar, cómo podemos empezar a funcionar. Y perdona la paradoja, no sé cómo se dice, sí. o perdona la frase o el comentario, que hay que sacar a ese árbol del otoño totalmente ya a la primavera. Sí, del otoño y del invierno hay que sacarlo a la primavera. Se tiene que volver verde. Sí, pero hay algo que también aprendí yo cuando estuve trabajando con gente de medio ambiente, que es que esto no es un rollo de ordenador que tú lo pintas. Claro, evidentemente. Hay que regar, hay que darle amor, Yo vivo con una mujer que tiene 300 plantas en la casa. Claro. ¿Sabe? Y todo el mundo dice, Dios, qué bien se le dan las plantas. Digo, no, señora. Le da todos los días 3-4 horas. Eso hay que trabajarlo. Y ese trabajo es el que tiene que hacer la comunidad por empezar a mejorar y a cambiar sus cosas. No, y es importante, Gabriel, porque, por ejemplo, tú estabas nombrando antes el alcantarillado, ¿no? Sí. Las aguas residuales, etcétera. Claro, a lo mejor ese problema lo vive más la gente de la
de la parte izquierda del de barrio. la zona antigua, sí. O de la parte izquierda, Sí, que no sí, sé si... capaz que todavía he acertado y la parte izquierda es la zona antigua del barrio. Depende de dónde la mires. Si la miras para Las Palmas, sí. Bueno, pues vamos a suponer que eso lo vive sobre todo la gente de la parte izquierda del barrio. Uh-huh. Claro, la parte de la derecha del barrio ni se entera porque a lo mejor durante el último año Sí, pues señor. no han tenido que pasar por esa zona. Sí, señor. Sí, Yo, por ejemplo, detrás de mi edificio, vivo en la calle Málaga, detrás de mi edificio, hace que no paso pues, por menos 4 o 5 años, ¿eh? Sí. Y no sé cómo está eso, ni son callejones, no sé en qué situación Ajá. está. Y claro, además hay gente detrás de mi edificio que está que no puede más con la situación de esos callejones. Y sobre todo, tú lo decías antes, creo que es muy importante, y eso me lo enseñaron compañeros y compañeras psicólogos, el que la gente se sienta escuchada. Sí. O sea, cuando tú tienes un problema y vas a un sitio y la gente te dice, coño, vente para acá, a ver, ¿dónde podemos colocar esto? ¿Qué podemos hacer para? La persona dice, hombre, qué bien, ¿no? Porque aquí todos estamos en lo mismo, ¿no? Y es lo que nos han enseñado de alguna manera, ¿no? La participación se limita a cada 4 años ir a votar a determinada gente que después se van y no los vuelves a ver nunca más. Y que todo el mundo cuando está en la posición es fantástico y cuando está en el poder pues ya de repente se da cuenta de que no puede ser fantástico, de que tiene que hacer determinadas historias, ¿no? Entonces es importante que la gente se sienta escuchada y su problema sea reflejado, porque al final lo que pasa es que va a venir otro y va a decir, yo tengo el mismo problema. Y cuando haya 5 o 6 que digan tengo el mismo problema, va a venir alguien que va a decir, pues yo tengo una posibilidad de solución, vamos a sentarnos y vamos a hablarlo. Realmente al final, y cuando se plantean los proyectos estos de participación del Cabildo, una de las cosas fundamentales para nosotros es, yo no voy a resolver el problema del barrio porque no tengo capacidad para ello. Claro. Y la única posibilidad es que la gente se organice y vaya a cambiar las cosas donde tenga que ir a cambiarlas, Sí. que son a los puestos de responsabilidad de la administración pública. Estamos llegando al final, Gabriel, pero sí me gustaría destacar que este es un proyecto que podría extenderse a todos los barrios de la ciudad, a todos los pueblos de la isla de Gran Canaria y después, pues evidentemente, a otros muchos lugares. Yo no sé si la idea es inédita o no, pero desde luego que es original. A lo mejor se está haciendo en un pueblo de Soria y no lo sabemos, ¿no? Pero es una idea muy maravillosa. Pero claro, como idea maravillosa que es, que parte de la ciudadanía, evidentemente, ya yo empiezo a entender por qué no quiere nadie que haya un árbol en ningún lado, pues hablando de las miserias de nuestro entorno más cercano, porque al final muchas de las partes de solución de esas miserias van al mismo sitio, que es a la institución municipal o su similar, Cabildo, Gobierno de Canarias, etcétera. Entonces, claro, nadie quiere poner un árbol de esas características en donde estén las hojas continuamente refrescando con el viento, que el problema sigue aquí y hay que solucionarlo. Te comentaba antes la necesidad de cambiar la forma de hacer política. Claro. Un concejal me dijo hace no mucho tiempo que yo le dije, chacho, no están contando con el foro por la isleta. Y el tío me dijo, es que el foro por la isleta está siempre quejándose y con conflictos y con tal. Y yo le dije, pues por eso. Es decir, si yo estoy llevando un grupo de gente y hay alguien que se está quejando, lo que no voy a hacer es acallarlo. Lo que quiero decirle es, vente, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntalo. Vamos a hablarlo. Y vamos a ver cómo resolvemos esto. Porque igual que estamos hablando de que nadie quiere tener un árbol de hojas grises, la realidad es que esas hojas grises tienen que ver con la forma en que la gente está trabajando sus historias. Por ejemplo, una foto recurrente en el foro. Oye, por fin pasó el ayuntamiento y limpió esta calle que estaba hecha una mierda. Todo el mundo dice, no, menos mal que el ayuntamiento. Y yo pienso, ¿quién hizo la calle una mierda? Claro. La comunidad. El ayuntamiento está para lo que está. Pero si yo limpio mi zona, yo limpio mi historia, yo arreglo mis cosas y las cuido y las mimo y las tengo en protección, eso no va a ser igual. Entonces, tenemos todos que crecer, tenemos todos que madurar como comunidad. Esa es la realidad. Es participación ciudadana, pero también convivencia ciudadana. Sí. Es la unión de dos conceptos que tienen que ir de la mano. Absolutamente clave. Gabriel Alpresa, presidente de la Federación de Asociaciones Foro por la Isleta Plaza del Pueblo, conocido en Radio Guiniguada de toda la vida como Foro por la Isleta, para no entrar en tanta palabra. Yo no sé si tienes algo que destacar. ¿Es el momento de hacerlo? No, bueno, decir que estamos ahora en un momento de cambio, que estamos en un momento importante para la participación, que estamos todos los miércoles yendo a la Plaza del Pueblo, desde nuestro conocimiento y desconocimiento, desde nuestras ganas de que las cosas fluyan y de las dificultades inmanentes a todo esto, porque realmente estamos en un momento bastante complicado,
y que invitamos a todas las personas que se quieran juntar para estar allí. Estamos desde las 4 hasta las 8:30, 9. A las 7 hay una asamblea todos los miércoles y hay muchas actividades que se están haciendo. O sea, ayer tuvimos 3 reuniones con grupos diferentes. Entonces, creo que el momento de la unión es el momento de juntar proyectos y necesidades y ganas para convertir el Foro por la Isleta en un recurso de la comunidad para poder crecer y para poderlo transmitir a los demás. Pues dicho eso, Gabriel, te agradecemos un montón que estés con nosotros en nuestro programa. Como siempre, tú sabes que aquí tenemos 3 hojas, que son el guión que teníamos preparado para el programa. Apenas hemos tocado de una la mitad, de otra la otra mitad, y la tercera hoja ni la hemos tocado. Eso quiere decir que nos quedan muchas cosas por hablar y cuando que te esperamos quieran, tener Javier, pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un pulso escondido en cada rincón, una fuerza invisible latiendo en la voz que se niega a perder lo que un día fue, aunque el viento lo intente barrer otra vez. Hay heridas abiertas que no quieren ver, promesas que nunca llegaron a ser. Sigue la gente mirando de frente, aunque el mundo se empeñe en girar diferente. Y lo que queda en pie no se rinde ni se vende, es la voz de la gente que resiste y que entiende que no todo se compra, que no todo se va, que hay raíces profundas imposibles de arrancar. Cuestión de palabras que suenan bien, es la vida real de quien quiere volver, de quien lucha en silencio por continuar, aunque todo le empuje a desaparecer. Cada paso que avanza sin retroceder, cada gesto pequeño empieza a crecer, y aunque todo parezca romperse otra vez, hay un hilo invisible que vuelve a tejer, porque lo que queda en pie no se rinde ni se vende, es la voz de la gente que resiste y que entiende que no todo se compra, que no todo se va, que hay raíces profundas imposibles de arrancar. Si el futuro se escribe desde otro lugar, habrá manos que insistan en volverlo a trazar, porque nadie arrebata lo que vive en la piel cuando el alma se niega a desaparecer. Y aunque cambie el paisaje, y aunque duela mirar lo que nace del pueblo, siempre vuelve a brotar. Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011 o llámanos al 928 31 99 46. Escuchar no es solo oír, es tener en cuenta. Los objetivos de desarrollo sostenible necesitan políticas públicas que respondan a la realidad, y esa realidad
solo se conoce escuchando a la ciudadanía. La participación ciudadana mejora la calidad de las decisiones. Cuando las instituciones abren espacios de escucha activa, se generan políticas más eficaces y ajustadas a las necesidades reales. La gente aporta experiencia, conocimiento del territorio y propuestas concretas que difícilmente aparecen en los informes técnicos. Escuchar también implica reconocer errores y estar dispuesto a cambiar y corregirlos. La participación no es solo un trámite, es un proceso continuo de diálogo entre ciudadanía e instituciones. En definitiva, una sociedad que escucha es una sociedad que avanza, porque las mejores decisiones no se imponen, se construyen colectivamente. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy lunes, donde hemos mirado a los barrios desde dentro, desde la voz de quienes lo viven y lo construyen cada día. La participación ciudadana no es solo una idea, es una herramienta real para transformar la realidad. Nos despedimos invitándote a que nos sigas escuchando cada mañana a las 10. Implícate y forma parte activa de la comunidad. Hasta mañana.